Shalom. Ahora vamos a comenzar con el estudio propiamente dicho de la Megilat Ruth, el primer capítulo. Y como lo mencionamos en la introducción, Megilat Ruth se lee en Shavuot, así que este Shavuot vamos a estar más preparados, vamos a saber de qué habla Megilat Ruth, vamos a poder aprender entonces de la Megilat Ruth. Se acostumbra a leer Megilat Ruth, la tradición del Ashkenazí es que se lee realmente en el servicio matutino antes de la Kriyat Torah. Se lee la Megilá y los sefaradín acostumbran a leerla en el Tikkun de la noche, y ahora ya vamos a poder entender y saber de qué nos habla entonces la Megilá. Y como dijimos también en especial, vamos a aprender del ejemplo de Ruth, que dejó todo por acercarse a la Torá, y nos da entonces las fuerzas, porque si inclusive Ruth, que estaba alejada, no era ni siquiera judía, ella llegó a lo que llegó, y el rey David y el Mashiach son descendencia de Ruth. Esto nos dice que no importa dónde esté la persona, si la persona tiene la convicción, la sinceridad de acercarse a Kadosh Baruj Hu, puede tener mucha siata de Ishmaya, y entonces vemos el gran valor que tienen para la Torah también, y los conversos, que pueden también elevarse y llegar a niveles espirituales muy altos, como es el que tuvo Ruth. Entonces, como mencionamos también, el relato de la Megilat Ruth es en la época de los Shoftim, en la época de los jueces, que todavía no había rey en Israel, sino que eran los diferentes jueces los que guiaban espiritualmente al pueblo de Israel. Y eso era un poco problemático, ya que no tenían tanto poder para poder influenciar a los Yehudim. Y eso hizo que el nivel espiritual no estaba como tenía que estar realmente. Y más todavía nos dice nuestro Jajamim que en esa época no todos los jueces eran 100% pulcros, y entonces no daban el ejemplo para que la gente aprenda de ellos, y a veces la gente no los escuchaba tanto. Y por eso pasó lo que pasó, que a Kadosh Baruj Hu les mandó un nisayón, un desafío, que era la hambruna. Y explican los Jajamim, esto es midá que de midá, ya que al ser que ellos no respetaban a los jueces, ellos tenían, el pueblo tenía como una gavá, un orgullo personal, y hacían lo que querían. Entonces viene la hambruna para que la persona se tiene que someter, la persona se tiene que dar cuenta que no puede hacerlo todo, y en esa hambruna era una situación muy difícil para el clan Israel. Y estaba Elimelech. Elimelech era uno de los grandes líderes de Am Israel, y además nos dice nuestro Jajamim que Elimelech era muy rico y tenía posibilidad de alimentar a todos los pobres, a todos los que necesitaban comer. Pero Elimelech decide ir al exilio, salir de la tierra de Israel. Existen varias explicaciones en los sabios por qué Elimelech se fue de Israel. Hay quien dice que tenía miedo de las enfermedades, o que tenía miedo de que haya una revolución y le saquen todas sus pertenencias. Pero lo que más la mayoría de los sabios dice es que había en Elimelech, con la diferencia de su nivel espiritual tan alto, pero para su nivel espiritual tenía tzarut aim, un poco de falta de contemplación por el prójimo, ya que todos los días venían los aniim, los pobres a tocarle la puerta, a pedirle comida, y todo el tiempo estaba dando, y ya llegó un momento que sentía que no podía más, y por eso decidió ir al exilio. Otra explicación es que, si bien es verdad, él no podía más, pero tendría que por lo menos haber hecho tefilá para el pueblo de Am Israel. Y cuando salió al exilio Elimelech con sus hijos Mahlón y Gilión, llegaron a la tierra de Moab, y que sabemos Moab en la Torá, nos cuenta la Torá que el pueblo de Moab, justamente cuando Am Israel salió de Egipto y necesitaban en el desierto que los ayuden, entonces el pueblo de Moab no lo ayudó a Am Israel, inclusive que existía una cierta parentesco con el pueblo de Israel, no lo fueron a recibir, no les dieron nada de comer, y se conocía que el pueblo de Moab era un pueblo no muy hospitalario, y justamente Elimelech fue allí, ya que ahí no le iban a decir nada por lo que él estaba haciendo de no ser hospitalario. En Moab
cuando realmente Elimelech, como dijimos, en su gran nivel espiritual no estaba adecuado lo que había hecho y fue entonces castigado y falleció. Luego que falleció Elimelech, entonces sus hijos aprovecharon que estaban en una situación de libertad y no tenían una guía espiritual y se terminaron casando con dos mujeres no judías, con Ruth y Orpá. Y también entonces Akadosh Baruj Hu les mandó a Mahlón y Gilión un mensaje que para demostrarles que no estaba bien lo que estaban haciendo, y entonces sus pertenencias, el ganado que tenían, los camellos, empezaron a morir. Así durante un transcurso de 10 años Akadosh Baruj Hu le daba mandando señales, pero ellos no respondían a esas señales y terminaron entonces ellos también falleciendo, muriendo. Y quedó entonces sola Naomi, que decide entonces, cuando ya escuchó que en Am Israel, el pueblo de Israel, volvió un poco la situación a estar mejor, entonces decide retornar a Israel y la quieren acompañar entonces sus nueras, que eran Ruth y Orpá. Y Bezrat Hashem, en el próximo capítulo, en el próximo shiur, vamos a seguir entonces, continuar con este primer capítulo de la Megilá y vamos a contar realmente qué fue lo que pasó. Shalom.